Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema Los Testigos de Jehová y el año 1914. Los falsos testigos de Jehová son la organización religiosa con más interpretaciones de la Biblia en su haber. Se han encargado durante su existencia de formar diferentes enseñanzas alrededor del año 1914, su fecha clave de subsistencia. Para comenzar, tenemos que comprender que el concepto Babilonia la Grande para el cristianismo hace referencia a todas las religiones falsas. El poder de las religiones falsas como los falsos testigos de Jehová consiste en su falsedad y engaño, pero cuando descubrimos su engaño, pierden su poder de destrucción. Todas las religiones falsas en su conjunto formarían el gran imperio de Babilonia la Grande, condenado por supuesto a la destrucción. Varios años antes de 1914, Russell predijo que en 1914 marcaría el final de todas las religiones falsas del mundo, excepto obviamente su propia organización, la de los falsos testigos de Jehová. Sí, la enseñanza era que todas las religiones del mundo serían destruidas, siendo la de los falsos testigos de Jehová la única salvada por el Señor. Russell buscaba hacer coincidir el concepto de esta generación no pasará de Mateo 24:34 con su propia enseñanza y así llevar fuera de contexto bíblico lo que el autor quiso decir, es decir, hacer coincidir de manera forzosa cierta enseñanza con ciertos años y ciertas fechas, parecía ser una excelente táctica y una manera más creíble de llegar a las masas. 4 años antes de 1914, Russell afirma que en octubre de 1914 será el fin completo de Babilonia la Grande, o sea, de todas las religiones falsas. Es importante recalcar que todo lo que publican los falsos testigos de Jehová es tomado como una verdad. Sin embargo, la pregunta de rigor es, ¿cayó Babilonia la Grande en 1914? Evidentemente que no. Por lo tanto, ¿fue esta una interpretación fallida? Evidentemente que sí. Otro aspecto que tendría que concluir en 1914 era el fin de los 40 años del llamado periodo de cosecha o periodo de predicación. Estos 40 años fueron tomados por Russell desde 1874 hasta 1914. Además, estos 40 años a la vez formaban parte de la parte final del llamado tiempo de las naciones no judías o tiempo de los gentiles, el cual habría comenzado según la enseñanza de los falsos testigos de Jehová en el año 607 a.C. Pero, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Veamos. Lucas 21:24. Y caerán muertos a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones no judías, hasta que se cumplan los tiempos de las naciones no judías. Cuando Jesús dice, y Jerusalén será,
se está refiriendo a algo que va a suceder en el futuro, y Jerusalén será pisoteada por las naciones no judías. A pesar de que Jesús está hablando en futuro y Jerusalén será pisoteada por las naciones no judías, los falsos testigos de Jehová te dirán que está hablando de un hecho que ya había comenzado en el 607 a.C. Los falsos testigos de Jehová toman el texto de Lucas 21-24, pero solo la segunda parte, para así poder torcer el contexto del capítulo, porque Jesús les habla a sus discípulos en tiempo futuro. Si el pisoteo de Jerusalén hubiese comenzado en el 607 a.C., como lo tuercen los falsos testigos de Jehová, entonces Jesús probablemente hubiese dicho: y Jerusalén sigue siendo pisoteada, y Jerusalén continúa siendo pisoteada por las naciones no judías. Por el contrario, Jesús dice: y Jerusalén será pisoteada, refiriéndose a un evento futuro, a un evento que tendría que suceder. Esto se cumplió más precisamente en el 70 después de Cristo. Jerusalén comenzó a ser pisoteada en el 70 después de Cristo por las naciones no judías. Como vimos, los falsos testigos de Jehová tuercen las sagradas escrituras para así acomodar sus propias enseñanzas. Entonces, para 1914, no solo el sistema religioso mundial tendría que caer, sino también todo el sistema de gobiernos humanos. ¿Cayeron todos los gobiernos humanos en 1914? Evidentemente que no. Por lo tanto, ¿fue una interpretación fallida? Evidentemente que sí. Ahora, los 40 años de cosecha o de predicación finalizarían en 1914. Sin embargo, ¿se completó el periodo de cosecha o de predicación en 1914? Evidentemente que no. No se completó porque aún supuestamente continúan con la labor de cosecha o de predicación. Ahora sigamos con el final de la gran tribulación o de los tiempos de angustia, que es el periodo de tiempo más angustiante y vivido por la humanidad, y este tendría lugar en los llamados últimos días, es decir, en aquellos años previos a 1914. Esta tribulación finalizaría en el propio año de 1914. Sin embargo, ¿finalizó la gran tribulación en 1914? Evidentemente que no. Por lo tanto, ¿fue una interpretación fallida? Evidentemente que sí. Ahora sigamos con el fin del día de la venganza o el Armagedón. El Armagedón, también conocido como el día de la venganza o la batalla del gran día, también concluiría, según el cuento, la fábula de Russell, en 1914. Este día de venganza o Armagedón es la llamada batalla final entre Dios y los gobiernos humanos, liderados estos por Satanás, y quienes obviamente tendrían que ser derrotados. Esta guerra, según Russell, había comenzado en 1874 y concluiría en 1914. Russell también decía que la batalla del gran día comenzará con la Iglesia de Dios y el derrocamiento de los grandes sistemas de iglesias nominales, que precederán al derrocamiento de los poderes civiles actuales.
porque el Señor está a punto de sacudir no solo la tierra, sino que también el cielo, hasta que el final de esa gran Babilonia, falsamente llamada cristiandad, pueda ser completamente destruida. Igualmente que los gobiernos humanos, ambos serán destruidos dentro del Armagedón. Sin embargo, ¿finalizó el Armagedón en 1914? Evidentemente que no. Por lo tanto, ¿fue otra interpretación fallida? Evidentemente que sí. Ahora sigamos con los elegidos elevados a los cielos. Es posible que uno de los acontecimientos más esperados por la mayoría de los seguidores de Russell fuera la ascensión a los cielos en 1914. Esta ascensión está vinculada con los pasajes de Apocalipsis, en donde se hace referencia a los 144,000 elegidos. Este grupo de 144,000, también conocido como los santos o el cuerpo de Cristo, deberían estar en el cielo en 1914, antes de la finalización del Armagedón, y fue tomado por Russell como un número literal, a quienes les aguardaría una esperanza celestial junto a Jesucristo, y quienes tendrían que gobernar con Jesucristo por 1000 años. El gobierno milenario sería del 1914 hasta el 2914. Pero ¿quiénes componían a aquel grupo? Básicamente quienes siguieron los pasos de Cristo tras su muerte. Y se entendía que los primeros escogidos fueron los primeros cristianos del primer siglo, junto con otros personajes bíblicos relevantes, como Abel, Abraham, Jacob, entre otros. Ellos tendrían que resucitar en 1914 para luego ser elevados a los cielos. Sin embargo, aún quedaba un remanente de aquellos escogidos por el Señor, y estos serían el propio Charles Taze Russell y gran parte de sus seguidores. En tanto, el resto de la humanidad se quedaría aquí en el planeta Tierra. Ellos serían llamados las otras ovejas. Pero, ¿en qué momento tendría que llegar el último de aquellos 144,000 escogidos al cielo? Para Russell, esto debía ocurrir algún tiempo antes de 1914. Ahora, hay que entender que para los falsos testigos de Jehová, solo los 144,000 son el cuerpo de Cristo, no las otras ovejas. Entonces, ¿fueron elevados al cielo los 144,000 antes de que finalizara 1914? Evidentemente que no. Por lo tanto, ¿fue otra interpretación fallida? Evidentemente que sí. Todas las cosas que tendrían que haber ocurrido hasta aquí y que hemos analizado eran la antesala del mayor de los acontecimientos esperados, la gobernación total del Señor, es decir, Jesucristo comienza a gobernar en la fase terrenal en 1914, según los falsos testigos de Jehová de esa época, y se basan porque Dios hizo un pacto con Abraham y su descendencia, es decir, el Israel espiritual. Entonces, según los falsos testigos de Jehová, el reino de Dios o el gobierno celestial, tanto en su fase celestial como terrenal, se establecería y se manifestaría en 1914. Ahora, ¿este gobierno de Cristo se estableció acaso de manera celestial y terrenal en 1914?
Primeramente, el gobierno terrenal de Cristo no fue instituido en 1914. Y segundo, el gobierno celestial. Este gobierno celestial, junto con el gobierno terrenal, la ascensión de los 144,000 a los cielos, el fin del Armagedón, el fin de la gran tribulación, la destrucción de los gobiernos humanos, la destrucción de Babilonia la Grande, el fin del periodo de cosecha, la resurrección terrenal, etc. Todo esto era parte del mismo plan divino. No tiene sentido que del 100% de aquel plan divino, Cristo solo haya cumplido el 10%, o sea, solo el gobierno celestial. Pero los falsos testigos de Jehová le restan importancia a lo que no fue cumplido y se centran netamente a lo que supuestamente lo fue, aún sin pruebas de ello. A pesar de las pruebas existentes de que las cosas terrenales que acompañaban a este hecho no fueron cumplidas. Ahora sigamos con la resurrección terrenal de los llamados santos del pasado. Recordemos que este grupo de santos elegidos que se irían a los cielos estaba compuesto por Russell y sus seguidores, pero también por aquellos que habían permanecido fieles en el pasado. Ellos eran la llamada Casa de Israel, quienes tendrían que resucitar en 1914 y ser elevados a los cielos junto con Russell y su grupo. Estos santos del pasado, que incluía a personajes bíblicos del Antiguo Testamento, también postulaba a los apóstoles y primeros cristianos del primer siglo. Así es que en 1914, cuando resucitaran, se daría el recogimiento de esta clase y vendría el fin. Los falsos testigos de Jehová creen en dos tipos de salvación celestial. El primer grupo eran los 144,000 que gobernarían con Cristo. Y el segundo grupo, antes de 1914, se creía que estaba compuesto por la gran muchedumbre, que según se pensaba, estaba formada por personas que afirmaban creer en Jesús, pero que aún no habían abandonado las iglesias de la cristiandad. Se creía que aunque tenían cierto grado de fe, no era tan sólida como para adoptar una firme postura de lealtad a Dios, por lo que recibirían puestos inferiores dentro de la llamada Casa de Israel. Sin embargo, ¿resucitaron los antiguos santos en 1914? Evidentemente que no. Por lo tanto, ¿fue otra interpretación fallida? Evidentemente que sí. Analizamos los acontecimientos predichos por Russell, que tendrían que finalizar en 1914. Sin embargo, estas cosas no ocurrieron. Luego de esto, y con el fallecimiento del propio Russell en 1916, era evidente que las cosas cambiarían, por un lado a nivel organizacional, ya que Rutherford asume como nuevo presidente de los falsos testigos de Jehová, y por otro lado tendría que cambiar sus enseñanzas, ya que el propio Rutherford, si bien conserva algunas enseñanzas de Russell, muchas otras fueron reemplazadas y otras instauradas. Pero, ¿qué dicen ahora los falsos testigos de Jehová respecto a los no cumplimientos de Russell y específicamente sobre el año 1914? Ellos piensan que en 1914 Jesús fue entronizado, o sea, Jesús comenzó a reinar,
el reino espiritual en 1914, torciendo así lo que dicen las Sagradas Escrituras. Porque Jesucristo comenzó a reinar el reino espiritual cuando ascendió a los cielos en el 33 después de Cristo. Pues para los falsos testigos de Jehová no hubo iglesia como el cuerpo de Cristo desde el primer siglo, o sea, desde el año 100 después de Cristo hasta el año 1914. Es decir, no hubo una iglesia, una congregación como el cuerpo de Cristo durante 1814 años, según los falsos testigos de Jehová. Gente, no se dejen engañar por esta organización que es muy peligrosa. Porque para los falsos testigos de Jehová, lo que hoy es una verdad, mañana no lo es. Y lo hacen solo para tener engañados a sus seguidores. Hermanos, les pido mucho que oren por mí. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.